Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Los 20 de agosto del 2025, las 7:11 aquí en Vizcaya, España. Anunciarles, como siempre, lo primero, lo que veremos para el próximo día. Continuaremos con este mismo libro que estamos en pantalla, Deuteronomio Segunda Ley, discurso 5 del doctor Stephen Jones, y lo que haremos es ver, vamos a ver, un segundito, por favor, que lo busque. Un segundito. ¿Dónde estamos aquí? Sería el 32. Vamos a ver. Sería en la página 32. Veremos no era 32. Sí, de la 32 a la 36, perdonen. Parte 8, múltiples esposas y riqueza para los reyes. Vamos a ver cómo veía el Señor eso de las múltiples esposas y la riqueza para los reyes. Y después continuaremos con el siguiente capítulo, el capítulo B, la parte 9, escribe tu propia copia de la ley. Los reyes debían escribir su propia copia de la ley, debían hacer de amanuenses y escribir cada uno su propia ley para que así la tuvieran presente y de alguna forma pues no podrían decir que la ignoraran, ¿no? Bueno, entonces nos vamos de nuevo atrás a lo que nos toca para hoy. Que es Leyes de la Sucesión Real. Veremos hoy el capítulo 6 y el 7. Capítulo 6 o parte 6, yo creo que es más bien parte 6. Bueno, no, capítulo, aquí estamos con capítulo 6. Leyes de sucesión real. A partir de Deuteronomio 17:14, Moisés dirige su atención a los futuros reyes de Israel y establece los parámetros por los cuales deberían gobernar al pueblo. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, dice Deuteronomio 17:14, y tomes posesión de ella y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todos los pueblos que están a mi alrededor. Seguramente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja, de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. Lo primero que hay que destacar es que Israel tendría más de un tipo de gobierno en el futuro. Al principio serían gobernados por Dios directamente desde el cielo, y cada uno de los 12 príncipes de las tribus tenía la responsabilidad de conocer la voluntad de Dios y ser guiado por el Espíritu. Sin embargo, Moisés, conociendo la profecía de Génesis 49:10 de que Judá recibiría el cetro, profetizó aquí que eventualmente serían gobernados por un rey terrenal. Siguiente epígrafe, la demora del rey. Hubo un retraso porque no tuvo durante los primeros años un rey. Vamos a ver. ¿Por qué no gobernó Israel un rey así ¿Por qué no gobernó a Israel un rey así desde el principio? El asunto de Tamar, registrado en Génesis 38, que hemos comentado en varias ocasiones, lo retrasó. En esa historia, Judá embarazó ilícitamente a Tamar, su nuera viuda, quien dio a luz los gemelos Zera y Fares. La ley en Deuteronomio 23:2 decía: ningún ilegítimo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, ni siquiera hasta la 10ª generación.
entrará en la asamblea del Señor. Ampliaremos esto más a fondo en su momento, pero por ahora veamos que Fares y su linaje posterior quedaron restringidos a la 10ª generación, quedaron restringidos, vamos a poner, hasta la 10ª generación por el pecado de su padre Judá. David fue la 10ª generación, es decir, debido a esa relación ilícita donde Jacob procreó a través del engaño de Tamar, que ya saben que como no se le habían dado los hijos cuando se murieron los anteriores, Jacob se negó a darle otro hijo más, porque no quería que se muriera, parece que tenía una maldición esa mujer, ¿no? Pues no cumplió la ley y entonces ella se buscó una treta, se quedó en un camino donde Jacob sabía que iba a pasar, pues a hacer negocios o a llevar el ganado o cualquier gestión que tuviera que hacer, y ahí como disfrazada de prostituta con un velo y demás, y el otro pues le pidió pues eso, y a cambio, como no llevaba el dinero, quedó en que le iba a mandar un cabrito y algunas cosas. Entonces ella le pidió como prenda pues que le dejara su sello y el bastón y demás, pero luego cuando Jacob regresó pues ya se había marchado y no hubo forma, ¿no? Y entonces ella se quedó embarazada y bueno, pues ese sello, ese bastón fueron más tarde lo que pudo usar para demostrarle a Jacob que esos hijos que habían concebido, esos gemelos, pues eran hijos suyos, pero ilegítimos. Entonces, según la ley, los ilegítimos no podían tener opción a gobernar, por lo tanto, durante 10 generaciones. Por lo tanto, el rey no podía venir de Judá hasta la 10ª generación, que era David. Esa es la razón por que se retrasó el rey. El linaje de Judá se menciona en Ruth 4, del 18 al 22. Dice primero Fares, segundo Ecrón, tercero Ram, cuarto Aminadab, quinto Naasón, 6 Salmón, 7 Boob, octavo Obed, noveno Isaí o Jesse, y el 10º es David. El quinto en la lista es Naasón. Naasón, creo que falta una, sí, efectivamente. Es Naasón, príncipe de Judá, cuando se dedicó el tabernáculo de Moisés, en Números 7:12, él era el príncipe. Él murió en el desierto y su hijo Salmón fue el que entró en la tierra prometida con Josué. Los acontecimientos del libro de Ruth tuvieron lugar en la siguiente generación con Booz, el 7º de Judá. Sin duda Moisés comprendía esta ley y sabía que se aplicaría en su época a los reyes de Israel. Sabemos también que el pueblo exigió un rey una generación antes de lo previsto, en la 9ª, no en la 10ª, por lo que Dios le ordenó a Samuel que ungiera a Saúl como su rey. Pero claro, no podía ser a Saúl porque no podía ser de Judá. Saúl fue tomado de la tribu de Benjamín en lugar de la de Judá y por lo tanto, si bien su reinado fue legítimo, su linaje no estaba destinado a continuar en el trono. Saúl fue coronado 10 años antes del nacimiento de David, porque cuando su reinado terminó después de 40 años, David tenía 30, segundo de Samuel 5:4, Hechos 13:21. Así como la tribu de Judá aún no estaba calificada para gobernar la asamblea o iglesia, su coronación se retrasó 10 generaciones. En tiempos de Moisés apenas estaban en la 5ª y 6ª generación, y mientras tanto Dios gobernó a Israel mediante el Consejo Gobernante de Ancianos. Vamos a poner el Consejo Gobernante de Ancianos. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver, perdón. El Consejo Gobernante de Ancianos compuesto por 12 príncipes, uno de cada tribu, Deuteronomio 31:28. Bien, avanzamos, otro epígrafe, los reyes de Israel eran mayordomos, no podían hacer lo que querían, tenían que gobernar bajo Dios, ¿no? El segundo gran principio establecido por las instrucciones de Moisés fue que Israel no debía tener una monarquía absoluta. Un monarca absoluto dicta las leyes y puede disponer de ellas a su antojo. Perdón. Se sitúa por encima de la ley y se erige en un Dios.
hace lo que quiere sin restricciones y nadie está autorizado a contradecir su voluntad. Pero se esperaba que los reyes de Israel gobernaran como administradores del trono de Dios. Israel tenía una monarquía constitucional donde los reyes estaban sujetos a la ley de Dios y eran llamados a ejercer la voluntad de Dios, no la suya propia. Vemos en la historia posterior que la mayoría de los reyes de Israel y Judá usurparon el poder de Dios y gobernaron como monarcas absolutos. El rey Saúl fue el primero en rebelarse contra Dios y negarse a escuchar y obedecer la palabra. O sea, el primero ya fue el que falló, lo que descalificó a sus descendientes para continuar su dinastía. Primero de Samuel 15:23. David fue diferente, pues aunque no fue perfecto, cometió violación y asesinato, ¿verdad? Se arrepintió de sus errores y se sometió a la palabra de Dios. Un asesinato por medios indirectos, pero fue un asesinato. El hijo más importante de David fue cuando mandó a Urías que lo pusieran, mandó a sus jefes del ejército que pusieran a Urías, el marido de Bexabé, que lo pusieran en un lugar de la batalla cerca de, en primera línea, pues para que lo mataran, ¿no? Urías pues había venido a visitarle, con trampa David lo había traído para que después de que él violó a, a su esposa Betsabé y quedó embarazada, pues para que no se descubriera el mochuelo, digamos, pues lo trajo para que se acostara con él. Pero él era fiel y decía, no, ¿cómo voy a acostar yo aquí con mi mujer y gozar y estar pasándomela bien cuando la otra gente, los del ejército, están allí pues jugándose la vida y demás? Y nada, se quedó ahí, no fue ni siquiera a verse a su esposa ni a acostarse con ella. No quiso usar ese privilegio que le concedía el rey. Y entonces, pues al ver que no le había salido la jugada, pues entonces ideó que lo pusieran en el frente para que se lo cargaran. Bien, el hijo más importante de David, Jesucristo, estuvo plenamente capacitado para gobernar como el mayordomo final del trono de David, pues solo hizo lo que vio hacer a su padre y solo dijo lo que oyó decir a su padre, que es pues lo que tienen que hacer los vencedores, lo que nos dice Jesús en el Evangelio que debemos de hacer. Por haber resucitado para inmortalidad, claro, Jesús no murió como otros, ¿no? Bueno, murió pero resucitó, entonces está vivo. Ninguno de sus hijos puede reemplazarlo, ese es el rey inamovible. Su trono perdurará para siempre. No hay extranjeros como reyes. Siguiente epígrafe. Moisés continúa en otra calificación de los reyes de Israel en Deuteronomio 17:15. Sin duda pondrás sobre ti como rey a quien el Señor tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás como rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. O sea, debía ser el que Dios escogía, que ellos debían conocer la voluntad de Dios, el que había escogido, y nombrarlo. Y después no podía ser un extranjero, por ejemplo, no puede ser, como ocurre ahora, que Ursula von der Leyen es la que gobierna en España y pues Pedro Sánchez sea solamente un muñeco a su servicio. Ni siquiera von der Leyen, porque son el Deep State, los grandes financistas, la banca, etcétera, etcétera, las grandes corporaciones las que gobiernan sobre Ursula von der Leyen. O sea, no, ni las corporaciones ni ningún extranjero. Dios es partidario de la soberanía nacional. Los hombres tenían el derecho de elegir a su rey, pero debían elegir al que Dios había escogido. En otras palabras, el pueblo tenía la responsabilidad de discernir la voluntad de Dios y ratificar, su elección. Así vemos que cuando el pueblo exigió un rey, le pidió a Samuel que determinara la voluntad de Dios al respecto. La voluntad de Dios era que no tuvieran rey todavía, pues reconocía que el pueblo había rechazado a Dios como rey. Cuando Samuel lo tomó como algo personal, leemos en 1 Samuel 8:7. Y Yahvé dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Sin embargo, Dios eligió a Saúl y Samuel ratificó la elección de Dios en nombre del pueblo. Saúl era de Benjamín, no de Judá, pero no era extranjero. En ese sentido estaba calificado bajo la ley anterior. Esto ilustra cómo hay varias capas de la voluntad de Dios
que complican las cosas a medida que buscamos su voluntad, que buscamos conocerla. Dios puede dirigirnos a hacer algo que es su voluntad, pero puede que no sea lo que algunos han llamado su perfecta voluntad. A ver, Dios, cuando no le obedecemos a su perfecta voluntad, nos concede otra cosa, pero que no es su perfecta voluntad. Cuando nos negamos a escuchar y obedecer la perfecta voluntad de Dios, Él nos dará lo mejor en cada circunstancia, lo que nos conviene, lo mejor, no según nuestros criterios, según Él. Esta segunda voluntad de Dios, o voluntad alternativa, digamos el plan B, puede sernos útil por un tiempo, pero no perdurará más allá de cierto punto. Por ejemplo, yo engendré un Ismael. En ese caso fue un negocio porque el Señor no quería que yo me metiera en negocios y engendré un negocio de automóviles clásicos para bodas en su tiempo. Entonces el Señor utilizó eso durante un tiempo. Al principio el Señor no lo levantó, pero después en un gesto de obediencia, como yo no tenía otra alternativa, pues el Señor milagrosamente echó a funcionar lo que yo no había conseguido echar a funcionar, por más que lo intenté, por más que peleé, no conseguí echarlo a funcionar. Y él milagrosamente, de repente, empieza a hacer que suene el teléfono y vengan llamadas y yo contrate bodas y cosas así, ¿no? Bien, y eso durante un tiempo fue un Ismael que yo había engendrado y que el Señor luego bendijo, como le dijo el Señor a Agar, ¿no? Yo también bendeciré a Ismael, no te preocupes. Bueno, pues el Señor lo bendijo durante un tiempo, pero fue solamente durante un tiempo y después tuvo que cerrarse porque no era la perfecta voluntad de Dios. Era que yo en aquella ocasión, cuando yo lo creé, era que estuviera quietecito, porque le estaba empujando las circunstancias, pues para tratar de llevar a mi ex esposa, que era incorversa en ese momento, a un valle de la decisión, donde ella tuviera que optar o en venir o en quedarse, a un punto de ruptura, de decisión. El Señor nos lleva al valle de la decisión para que a veces pues tengamos que optar pues por obedecerle o no obedecerle. Y entonces, pues si no quiere obedecer el cónyuge y el Señor nos dice tira para adelante, pues se tiene que quedar atrás, el inconverso. Ahora, si quiere acompañarnos, bueno, si quiere someterse y permite también no solo esa, en que pueda asistir pues, al culto con el marido y con las hijas, aunque no esté convertida y todo eso de ejemplo, pues porque si no, no está correcto, ¿verdad? Bueno, pues entonces que sepan eso, ¿no? Que a veces el Señor nos permite un Ismael, un plan B por cierto tiempo, pero que luego al final lo tiene que quitar porque no es su voluntad perfecta. Bueno, como decía, esta voluntad de Dios puede sernos útil por un tiempo, pero no perdurará más allá de cierto punto, a menos que podamos regresar al punto original de rebelión y hacer esa corrección, como dice Apocalipsis, mira dónde has caído y arrepiéntete, mira dónde has caído y vuelve allí. Debo decir, vuelve al lugar del desvío, vuelve al punto de aguja del tren donde el tren se salió por otra vía, porque en ese momento que se salió de la otra vía, el Espíritu Santo que iba al frente en la máquina, pues se quedó en el andén y ahí tú ibas ya en el tren, pero sin el conductor, que era el Espíritu Santo. Él ya no te deja tirar por ahí hasta que te ves pues atascado y tienes que lógicamente arrepentirte y regresar. Como decía, a menos que podamos regresar al punto original de rebelión y hacer esa corrección, probablemente iremos por la vida sintiéndonos ciegamente bendecidos por la segunda voluntad de Dios, ciegamente, y luego nos preguntaremos por qué se convierte en cenizas. Y luego nos preguntaremos por qué se convierte en cenizas, ese Ismael, ese plan B. Cuando Moisés prohibió coronar a un tarde o temprano el Ismael que engendramos en nuestra carnalidad tiene que ser expulsado, sea un negocio, sea un cónyuge, sea un ministerio. Si no ha sido la perfecta voluntad de Dios, es muy difícil que Dios lo permita permanecer. Cuando Moisés prohibió coronar a un rey extranjero sobre Israel, sin duda se basó en el modelo edomita. El libro de Jasher, capítulo 57, relata cómo los edomitas lucharon contra el pueblo del monte Seir
los vencieron y luego los desplazaron. Así se convirtieron en herederos de la tierra de Seir. Entonces decidieron establecer una monarquía no con sus propios linajes, sino con los de otras naciones. Dice así el libro de Hased: y aconteció en aquellos días que los hijos de Saúl resolvieron coronar rey sobre ellos en la tierra que poseían. Y se dijeron unos a otros: no, pues él reinará sobre nosotros en nuestra tierra y estaremos bajo su consejo, y él peleará nuestras batallas contra nuestros enemigos. Y así lo hicieron, y todos los hijos de Saúl juraron que ninguno de sus hermanos reinaría jamás sobre ellos, sino un hombre extraño que no fuera de sus hermanos, pues las almas de todos los hijos de Saúl estaban amargadas, cada uno contra su hijo, hermano y amigo, a causa del mal que sufrieron de sus hermanos cuando pelearon contra los hijos de Seir. Por lo tanto, los hijos de Saúl juraron que, desde ese día en adelante, no elegirían rey de entre sus hermanos, sino uno de una tierra extraña hasta el día de hoy. Estos duques o jefes de tribus, digamos, King James Version, se enumeran en Génesis 36, 31 al 43, comenzando con Bela, hijo de Beor, era de Dinjabá, con H intercalada, Dinjabá, el principal Odín Abá, el principal aliado de Edom en la tierra contra Seir. Su siguiente rey fue Jobab de Bosra. La lista de sus reyes era verdaderamente internacional, correspondiendo a los directores ejecutivos de los imperios corporativos internacionales que gobiernan el mundo actual. La multinacional puede ser española, pero sin embargo el jefe es un extranjero. Han nombrado a un CEO, a un CEO, a un CEO, pues yo qué sé, francés, imagínense. Bueno, entonces, ¿qué va a mirar? Pues va a mirar pues, hacia Francia, más que hacia España, ¿verdad? Si profundizamos en esta prohibición divina, podremos obtener una mayor comprensión de la mente de Dios. Esperen, no, que me he saltado. En contraste, Moisés legisla contra esta práctica, afirmando que los reyes de Israel debían ser elegidos únicamente entre sus hermanos o de entre sus hermanos. Moisés redactó cuidadosamente esta ley en términos generales para no excluir a Saúl en años posteriores. No podemos afirmar si Moisés lo hizo intencionalmente o simplemente por inspiración divina, sin ser consciente, basándose en el conocimiento profético previo de Saúl y de los posteriores reyes de Israel que gobernaron en Samaria. En cualquier caso, no limitó los reyes a la tribu de Judá, aunque Judá había recibido el cetro. Si profundizamos en esta prohibición divina, podremos obtener una mayor comprensión de la mente de Dios, que puede ser útil al aplicar esta ley hoy. Israel estaba dividida en 12 tribus o estados, cada uno liderado por un jefe tribal, descendiente directo de Jacob e Israel. Tenía que ser descendiente y directo. Genealógicamente o físicamente descendiente directo. No valían esos otros que habían sido asimilados. Estos cargos eran hereditarios, normalmente el hijo mayor del jefe anterior. Se podía elegir un hijo menor si el mayor había sido descalificado por algún pecado grave, como en el caso de Saúl y Rubén, que fueron descalificados. Aún así, los jefes de las tribus eran descendientes directos de Jacob y solo se elegía un hombre para gobernar cada tribu en su generación. Sin embargo, no todos los que formaban parte de una tribu eran descendientes directos de Jacob. Ya en la época de Abraham, este pudo reunir a 318 guerreros nacidos en su casa, quienes no tenían parentesco genético con él. Génesis 14:14. Ellos y sus descendientes se convirtieron en ciudadanos y miembros de la tribu, pero no en herederos de la primogenitura tribal, ni mucho menos en herederos del trono de todas las tribus. Los gobernantes de las tribus y de la nación debían provenir de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob.
No obstante, todos los ciudadanos disfrutaban de las bendiciones del reino y de las promesas de Dios. Cuando el heredero final al trono llegó en la persona de Jesucristo, encontramos que su genealogía provino de Abraham, Isaac, Jacob, Judá y David para cumplir la ley. La genealogía de los gobernantes legítimos de cada generación, desde Abraham hasta Cristo, se encuentra en Mateo 1, del 1 al 16. La genealogía más extensa, que se remonta a Adán, se encuentra en Lucas 3, 23 al 38. Siguiente epígrafe. ¿Quién gobierna bajo Cristo? ¿Cuándo se puede considerar que un rey está gobernando bajo Cristo? Una vez que llegó el heredero final al trono, y dado que alcanzó la inmortalidad mediante la resurrección, ninguna otra pretensión al trono podía ser legítima. Los únicos cargos en su gobierno quedaron en manos de sus hijos espirituales, llamados los hijos de Dios, pero no se entiende todos los hijos de Dios, sino los hijos de Dios en plena filiación o en plena madurez, es decir, los vencedores, los hijos manifestados de Dios, de que se habla en la manifestación de los hijos de Dios, que nos dice la palabra. Pues Jesús no tuvo hijos físicos. Jesús fue el último de la línea genealógica que pudo gobernar, pero incluso él solo pudo calificar al tener a Dios como su padre. Su madre, María, proporcionó el vínculo con Judá y el rey David para cumplir las profecías que le fueron dadas, pero el engendramiento del Padre en la Virgen garantizó que la maldición de Adán no fuera transmitida a Jesús, transmitida por los varones, no por las mujeres. Entonces, como fue engendrado por Dios, no por un hombre, no un varón, Jesús, pues entonces no heredó la maldición. El derecho de Jesús al trono ha sido objeto de disputa durante los últimos 2000 años, pero una vez que esta disputa se resuelva por acción divina, solo sus hijos, ahí he puesto yo una nota, maduros o vencedores, serán elegibles para gobernar y reinar con Cristo. Apocalipsis 26. Estos son los que califican de toda lengua y nación. Apocalipsis 5, 9 y 10. De hecho, los únicos calificados por ley para puestos de gobierno serán sus hermanos menores, los hermanos menores de Jesús, que alcancen la condición de hijos de Dios según lo prescrito legalmente, es decir, la plena filiación, la plena madurez, como he dicho, la manifestación de los hijos de Dios, es decir, los vencedores. Esto lo hemos repetido ya tremendas veces. Cristo no tuvo descendientes físicos, contrariamente a las teorías de algunos, que dicen que tuvo hijos con María Magdalena y demás, ya saben, el libro famoso de... Ahora no me viene el título, ese nombre. En cambio, la ley prevé la filiación legal en tales casos. La principal ley de la filiación, saben que se llama la ley del levirato, se encuentra en Deuteronomio 25, donde leemos que si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía la responsabilidad, hombre, vamos a poner, moría sin hijos, su hermano menor tenía la responsabilidad de casarse con la esposa de su hermano mayor y engendrar hijos que serían herederos de su hermano mayor. Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos, nos dice Hebreos 2:11, y dado que nuestro hermano mayor murió sin hijos, estamos llamados a tomar a su esposa, que es la Iglesia, y levantar descendencia para nuestro hermano mayor para que no pierda su herencia. El mensaje de la filiación se arraiga en esta ley y el resultado es que los hijos de Dios manifestados reinarán con Cristo. De hecho, son los únicos elegibles por ley para gobernar con él en la edad venidera. Vemos entonces que la aplicación de la ley cambia del antiguo pacto al nuevo. En ese cambio la ley no se anula, sino que se reaplica de acuerdo con la nueva situación. La ley cambia, digamos, en su forma o cambia los ritos, pero el espíritu de la ley pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Por ejemplo, la Pascua se celebraba antes, la Pascua se sigue celebrando ahora, pero ¿cómo se celebra la Pascua ahora? Cuando yo soy justificado por la fe en Jesucristo, entonces he celebrado la Pascua de una vez por siempre. En este caso vemos como Booz tomó a Ruth como esposa bajo esta ley y dio a luz a un hijo llamado Obed, diciendo en Ruth 4:17,
le ha nacido un hijo a Noemí, no a Boz y a Ruth, sino a Noemí, que era la nuera de, de, de Noemí. Ruth era la nuera de Noemí y Noemí la suegra, ¿no? Biológicamente, Obed era hijo de Boz y de Ruth, pero legalmente el hijo pertenecía a Noemí y a su difunto esposo Elimelech, cuyos hijos habían fallecido, y así conservaba su casa, conservaba su nombre. Eso lo vemos en Ruth 1:5. Dado que Jesús murió sin hijos, no hay manera de que podamos obedecer esta ley de la manera carnal como se hacía en el pasado. Levantar descendencia para Cristo es un proceso espiritual. Ahí ven la ley, que antes era carnal, ahora pasa a ser espiritual. Como dice Pablo, la ley es espiritual, por lo que la aplicación de la ley es diferente bajo el nuevo pacto. No obstante, la ley sigue vigente y de hecho es la base del mensaje de la filiación en el Nuevo Testamento. Los hijos de Dios entonces cumplen el requisito de la ley cuando se aplica al reino de Dios, cuando se aplica en menor medida a las naciones actuales, incluso a las cristianas. Cada nación debe ser gobernada por uno de los suyos. En otras palabras, cada nación debe ser verdaderamente independiente y no ser vasalla de potencias extranjeras ni corporaciones multinacionales. También debe tenerse presente que la ley de Dios fue diseñada para regir a todas las naciones de la tierra y a toda la creación. Por lo tanto, la ley se aplica a todas las naciones por igual, y cualquier nación que reconozca a Cristo como Rey puede ser bendecida por su justo gobierno en la medida en que las naciones puedan conformar su sociedad a su norma. Bien, nos vamos al capítulo 7. Protección divina. Moisés continúa su discusión sobre los reyes de Israel en Deuteronomio 17:16. Además, no deberá aumentar para sí caballos, está hablando de los reyes, ni deberá hacer que el pueblo vuelva a Egipto para aumentar caballos, porque el Señor les había dicho, nunca más volverán por ese camino. Hay un texto que dice, maldito el que confía en el hombre y se apoya en brazo de hombre, será, y también dice en el Nuevo Testamento, que no te apoyes en una o dice que es como Egipto es como una caña cascada, como una caña que si te apoyas en ella se puede romper y se astilla y entonces te clavas la astilla en la mano, ¿no? Los caballos se usaban principalmente para tirar de carros y eran los tanques del ejército de aquella época. La cantidad de carros que poseía un ejército a menudo marcaba la diferencia entre ganar o perder una guerra. Los egipcios eran famosos por sus carros tirados por caballos, lo que los convirtió en una nación poderosa en la región. Los reyes de Israel, sin embargo, no debían depender de su poderío militar, sino de la protección divina. Podían tener algunos, pero no debían cebarse en eso y pensar que su éxito iba a depender de los caballos y de los carros, sino de Dios. La protección de Dios los acompañaría mientras la nación obedeciera sus leyes y mantuviera su fe en Él. Pero cuando la nación caería en pecado, Dios les anticipó que les retiraría su protección, diciendo en Deuteronomio 28:25, el Señor hará que seas derrotado ante sus enemigos. Y es que eso no les entra en la cabeza a muchos. Dios a veces se transforma en enemigo de su pueblo y envía ejércitos como los romanos para destruirlos, por ejemplo, o como Nabucodonosor en el caso de Babilonia, para destruir Jerusalén. Los enemigos de Dios en ese caso, ¿quién eran? ¿Los que estaban en Jerusalén o los que estaban fuera? Eran los que estaban dentro, eran los judíos rebeldes o los israelitas rebeldes, que también lo fueron. Tales derrotas ocurrieron con frecuencia en la historia de Israel, como lo demuestra el libro de los jueces. El pueblo sufrió 6 cautiverios distintos a manos de otras naciones durante los 300 años previos al reinado del rey Saúl. Fíjese que lo triste que el libro de los jueces acaba diciendo que no había rey en Israel en aquellos días y cada uno hacía lo que bien le parecía.
sea, había tantas opiniones como ombligos. Los profetas atribuyen todos estos cautiverios a que el pueblo había roto el pacto, es decir, que quebrantaron su voto de obediencia. Éxodo 19:8. ¿Queremos protección de Dios? Tenemos que estar en obediencia a Dios y entonces la tenemos. El Señor nos cerca y nos protege. Pero si nosotros rompemos el cerco, si aportillamos el vallado, como dice Proverbios, creo que es, si aportillamos el vallado, pues nos muerde la serpiente. Bueno, Dios entonces en la desobediencia juzgaba a la nación, causándoles la derrota en la guerra. Quienes no tenían fe en Dios entonces atribuían su derrota a la falta de caballos y carros. La solución carnal era fortalecer su maquinaria bélica en lugar de arrepentirse. Al hacerlo se encontraron intentando defenderse de Dios. Es como aquel pastor que el Señor no está, él y su congregación viviendo correctamente, que el Señor los manda a santificarse, pero como no quieren corregir eso, pues ellos lo que tratan es de salir, hacer folletos, hacer mimo y hacer pues espectáculos por ahí en la calle, públicos, de predicar el Evangelio para ver si consiguen hacer crecer la iglesia. A veces y lo que hacen es ¿eh? salir a predicar la moral en ropas menores y no consiguen evangelizar. Y si alguno viene, normalmente no es un realmente convertido, sino que llega a la iglesia y además luego se lleva a alguno de los que están dentro con él. Isaías fue quien más habló al respecto. Isaías 31 del 1 al 3 dice: «Ay de los que bajan a Egipto en busca de ayuda y confían en los caballos, en los carros, porque son muchos, y en la caballería porque es muy fuerte, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Sin embargo, Él también es sabio y traerá desastre, y no se retractará de sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores y contra la ayuda de los que obran iniquidad». En otras palabras, Dios es sabio y traerá desastre sobre los israelitas por su falta de fe y desobediencia. Dios prometió derrotarlos cuando violaron su ley y no se retracta de sus palabras. Cuando los israelitas dejaron de lado su ley, se convirtieron en malhechores y hacedores de iniquidad, y Dios prometió rebelarse contra ellos, ayudando a sus enemigos a derrotarlos en batalla. Queremos paz, queremos tener las cuentas cubiertas, queremos que nos vaya bien en casa con la esposa, con los hijos, pues queremos que estar en obediencia al Señor. Y Él nos rodea de paz entonces por todos lados, ¿verdad? Bien, dice: «Ahora bien, los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Por tanto, Yahvé extenderá su mano». Estamos continuando con Isaías, en este caso el versículo 3. A ver, los egipcios son hombres y no Dios, y sus caballos son carne y no espíritu. Por tanto, Yahvé extenderá su mano, y el que ayuda tropezará, y el que recibe ayuda caerá, y todos perecerán aún. En otras palabras, los israelitas no debían recurrir a Egipto en busca de ayuda. Cuando tenemos problemas, tenemos que buscar a Dios y decir: «Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal?». Entonces el Señor, si realmente ve que estamos dispuestos a obedecer, nos va a señalar el punto que hay que corregir, al lugar donde tenemos que regresar, donde nos desviamos. Y entonces, pues, nos bendecirá. Si lo hacían, si no recurrían a Egipto, los egipcios tropezarían y los israelitas caerían y todos, perdón, si lo hacían, es decir, si recurrían a Egipto, los egipcios tropezarían y los israelitas caerían y todos a una perecerían. El profeta dice que es inútil intentar luchar contra el juicio divino. No nos podemos, no nos podemos sustraer de la disciplina de Dios, de la disciplina del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos pone la mano así, nos está resistiendo, no nos podemos zafar. La mano disciplinadora de Dios cuesta mucho bajarla, pero cuando se baja, es tremendamente difícil levantarla, por no decir imposible. El juicio es impepinable, inevitable, insoslayable. Bueno, la verdadera solución, que es la que no nos suele gustar, es arrepentirse, escuchar, creer y obedecer lo que Él ha dicho. Cuando el pueblo se arrepintiera, Dios levantaría. Cuando el pueblo se arrepintiera, Dios se levantaría y entonces derrocaría a los opresores.
A veces no es de inmediato, eso lleva su tiempito, ¿verdad? Porque hay un periodo de cosecha de lo sembrado, pero si estamos en obediencia y nos hemos arrepentido, el Señor nos va a sacar de ese juicio, nos va a sacar de esa disciplina. Sin embargo, el pueblo de Israel no creyó a los profetas ni tuvo fe en que Dios protegería a un pueblo obediente. No creían que su derrota en la batalla tuviera algo que ver con su relación con Dios, aun cuando continuaban realizando servicios religiosos en el templo de Jerusalén. Así lo dice el profeta en Isaías 30 del 1 al 2. Hay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan un plan, pero no el mío, y hacen alianza, pero no de mi espíritu, para añadir pecado a pecado, para descender a Egipto sin consultarme, para refugiarse en la seguridad de Faraón y buscar refugio bajo la sombra de Egipto. Isaías da entonces la única solución al peligro que corrían mientras se acercaba el ejército asirio. Por ejemplo, el caso que el ejército, el Rapsaces de Babilonia, de Nabucodonosor, estaba sitiando Jerusalén, eso se acordarán todos ustedes, y ellos pues recurrieron a Isaías, y el profeta Isaías pues les dio una palabra, y entonces, como confió el rey en el profeta y en la palabra de Dios, y decidieron confiar en la palabra de Dios, pues el Señor les quitó el ejército de en medio. O acuérdense del ciclo de Samaria también, con los ciegos y demás, ¿no? El Señor pues los levantó o los protegió. Isaías da entonces la única solución. Leamos, porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en descanso. Otra vez dice en reposo y en descanso. En el arrepentimiento y en el descanso seréis salvos. En la quietud y la fortaleza estará vuestra fuerza. Y aquí dice en quietud y en confianza está vuestra fuerza. Repito, en el arrepentimiento y el descanso seréis salvos, en la quietud y confianza será vuestra fortaleza. El arrepentimiento yo lo veo como algo externo y el descanso, es decir, dejo de luchar, me siento, digamos, reposo, y en la quietud y en la confianza eso ya es interno, ¿verdad? Quietud interna también, dejar de maquinar nuestros planes y confiar en Dios. Pero no quisisteis y dijisteis, no, porque huiremos a caballo. Por lo tanto, huiréis y cabalgaremos sobre caballos veloces. Por lo tanto, quienes os persigan serán veloces. Aunque Israel pidió ayuda a Egipto, los asirios conquistaron Israel y los deportaron a la zona cercana al mar Caspio. Cuando los israelitas perdieron la fe en Dios, llegaron a depender de su propia fuerza para su protección. Al desobedecer a Dios y desechar su ley, se expusieron al juicio divino, como se profetiza en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. El juicio por la desobediencia formaba parte del pacto junto con las bendiciones por la obediencia. Sin embargo, es difícil para un pueblo rebelde comprender esto. Anhela la libertad de desobedecer a Dios y sin embargo cosechar las bendiciones como si fuera obediente. ¿Verdad que eso nos ocurre muchas veces? Y esto ya lo enfatizo doblemente. Quieren adorar a Dios en los templos, pero tener la libertad de violar sus leyes en su vida diaria. Y esto lo ha vivido seguramente usted como yo en las iglesias. ¿eh? La gente va a los cultos, leen la palabra, predican la palabra, incluso muy bien, pero no se aplica a la vida diaria nunca. Se sale de la iglesia, pero luego no. Isaías dice en 31, en el capítulo 30, versículo 1, que esto simplemente añade pecado a pecado. En otras palabras, primero pecan al violar la ley y luego cuando llega el juicio divino, añaden otro pecado al intentar defenderse con caballos. O sea, defenderse en la fuerza de la carne, ¿verdad? Con los propios recursos. El problema de Israel en los días de Isaías es el mismo que encontramos, por ejemplo, imagina usted tiene un problema económico porque se ha endeudado y está. El Señor le ha mandado salir de todas sus deudas, de todas sus tarjetas. Usted tiene otro problema y entonces en lugar de rebajar,
su presupuesto, de bajarse a un nivel de su estilo de vida. Usted, como no quiere rebajar su estilo de vida, va y pide un préstamo al banco. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que usted va a seguir teniendo problemas económicos. Dice el doctor Jones, continúa: el problema de Israel en los días de Isaías es el mismo que encontramos hoy en Estados Unidos y en todo el mundo. La gran carrera armamentista militar estadounidense, fíjese, coincidió con su intento de expulsar a Dios del gobierno, la educación y los tribunales. La solución no es que los patriotas se levanten con las armas para derrotar a los malos funcionarios del gobierno. La solución es arrepentirse y declarar a Dios como jefe de Estado, reconociendo su derecho a gobernar el mundo que ha creado. Ahora, por haber hecho eso, pues el Estado profundo, el complejo militar industrial, pues son los que gobiernan Estados Unidos, como advirtió el presidente ese, creo que era MacArthur, ¿no? Dios continuará ejerciendo presión sobre Estados Unidos y sobre cualquier otra nación hasta que el pueblo restablezca el primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pues bien, queridos amigos y hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. Ya saben, para el próximo día continuaremos con el capítulo 8 y 9, con el capítulo 8 para el miércoles, Dios mediante, múltiples esposas y riqueza para los reyes, y luego también creo que tenían que escribir su propia, si no me confundo, tenían que escribir su propio libro, hacer una copia del propio Deuteronomio, del libro de la ley. Bien, pues como les decía, hasta aquí, gracias por acompañarme, hasta aquí. Bendecirles a todos en nombre del Señor Jesucristo, y que el Señor les dé la iluminación para apoyarse solo en Dios, no recurrir a los recursos carnales, al papá, a la mamá, al préstamo, a la ayuda de incrédulos o yo que sé qué cosas cuando usted tiene problemas, sino apoyarse solo en Dios. Por ejemplo, como les decía, rebajando su presupuesto, su nivel de vida, en lugar de recurrir a préstamos y cosas de ese tipo. Salga de esa maldición de las tarjetas de crédito y de los préstamos. Bueno, pues ya saben, la luz de la Shekinah, de la gloria de Dios en tabernáculos, es lo que necesitamos para tener pleno discernimiento de su palabra, porque en Pentecostés todavía nos queda un velo por descorrer, por quitar. Bueno, pues emplazándoles entonces hasta el miércoles. Hasta entonces, pásenlo bien.